Siempre tenemos muchas preguntas a propósito de qué va a pasar luego de que se apliquen todas y cada una de las medidas económicas anunciadas por el gobierno, medidas que tienen que ver con un ajuste que va a ser severo, por cierto, y además en estas horas previas a que conozcamos el decreto de desregulación de la economía que va a ir más allá de esto. Trae cuestiones políticas, trae cuestiones laborales. Matías Culfas ha sido ministro de la Producción, un economista que había preparado un programa estratégico de desarrollo de por lo menos unos 20 años. Esta noche lo invitamos al ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Hola Matías, porque obviamente la primera pregunta tiene que ver con esta cuestión. ¿Hacia dónde se conduce el perfil de país de la Argentina a partir de las primeras medidas anunciadas por el presidente Javier Milei? Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, me parece que lo primero que resalta de las medidas de Milei tienen que ver con la estabilización. Es decir, es evidente que con los niveles de inflación que tiene la Argentina en este momento es necesario actuar en un plan de estabilización. Es un plan, lo primero que conocemos es muy riguroso, con un ajuste fiscal equivalente a 5% del PBI, que más o menos se explica por la mitad por aumento de impuestos, la otra mitad por una reducción en los gastos, y entendemos que es un ajuste por ahí un poquito exagerado respecto a las necesidades que hay, pero evidentemente sí coincido en que es necesario una política de shock. Lo segundo que estamos viendo es una adecuación del tipo de cambio y una reducción del stock de las LELIQs, la idea es un poco licuar, digamos, los diferentes pasivos del Banco Central, probablemente como un paso previo a una dolarización. Todo indicaría que ella ha sido la idea original del presidente y hacia ahí avanzaría. Todavía no sabemos con qué dólares, pero por lo menos muchos de los pasos van en esa dirección. Y el tercer punto tiene que ver con reformas más del tipo estructurales, que probablemente mañana conozcamos por lo menos el primer capítulo. No me quiero anticipar porque todavía no tenemos ningún texto de la ley, pero en principio habría un gran decreto de necesidad de urgencia, que es lo que mañana se daría a conocer, donde se harían una gran cantidad de reformas. Pero sobre ese punto, bueno, esperaremos a mañana para tener ya los primeros textos de estas reformas que el presidente propone. ¿Qué tal, Matías? Te saluda Leandro Dario, buenas noches. Lo mencionaste un poquito y te quería consultar sobre eso, sobre el plan licuadora, esta decisión de subir el tipo de cambio muy alto que acelera la inflación de corto plazo y al mismo tiempo el Banco Central bajando las tasas de interés de los plazos fijos, lo que genera obviamente una licuación de los ahorros en pesos de los argentinos. ¿Cómo te parece que eso va a impactar en el corto plazo y en todo caso qué alternativa tiene la gente ante eso? Bueno, en principio hay como una obsesión de parte del gobierno de que ahí está el gran problema de la inflación. Yo la verdad que no coincido mucho en ese enfoque, creo que efectivamente hay que ir reduciendo toda esa gran cantidad de pasivos del Banco Central, pero evidentemente el resultado a corto plazo puede ser lo que se conoce como un plan de licuación. El problema también que veo ahí es que hay que ver la efectividad que tenga, porque en esto hay una gran cantidad de personas que están muy preparadas, muy prevenidas. Es decir, tengamos en claro, Argentina tiene un historial en estos temas que tiene ya 50 años, ¿no? Hay gente que obviamente fue perjudicada por el Rodrigazo, hay gente que sufrió la hiperinflación del 89, hay gente que padeció el corralito del 2001. Bueno, me parece que hoy ya hay mucha gente que se ha prevenido frente a esta situación, con lo cual hay que ver cuál es el efecto real. Mi impresión es que es muy probable que se termine con que mucha gente se dolarice preventivamente ante un peligro de licuación, con lo cual se aceleraría el proceso al cual quiere avanzar el gobierno. Y con respecto a la reforma del Estado y la desregulación, ¿vos creés que un gobierno en hiperminoría en el Congreso, diputados, senadores, puede mediante un DNU o ley ómnibus, todavía no lo sabemos, hacer reformas tan ambiciosas? No, yo creo que no se puede. No soy abogado constitucionalista, pero claramente el presidente tiene la facultad de dictar decretos de necesidad de urgencia. Evidentemente, cuando tiene una situación económica delicada, está más que justificado que, salvo en algunas cuestiones particulares, o sea, nunca un presidente puede reformar una ley penal, nunca puede sancionar un nuevo impuesto
por decreto, pero sí puede tomar medidas que en situaciones normales tienen que ser sancionadas por el Congreso. Ahora, un paquete de reformas estructurales, bueno, evidentemente no tiene nada de urgente, creo que, y además por una cuestión de sostenibilidad, una reforma que es estructural, que le va a cambiar la vida a un montón de gente por muchos años. Bueno, lo razonable es que lo discuta el Congreso, que sea ahí donde se generen los consensos necesarios para que, bueno, esas reformas tengan sostenibilidad en el tiempo. Tengamos en cuenta que un decreto de necesidad de urgencia puede ser fácilmente volteado, modificado en el Congreso. Entonces yo digo, ahí creo que hay que tener cuidado, pero tampoco me quiero anticipar, insisto. Yo prefiero, hay demasiadas especulaciones, circulan borradores, textos. Yo prefiero, por prudencia, por seriedad, esperar a que ese texto se dé a conocer y bueno, y ahí opinaremos ya con mayor precisión. Bueno, sí, esta noche ya están circulando, ¿no?, algunos punteos de lo que sería el decreto de necesidad de urgencia por un lado, luego vendría la convocatoria extraordinarias y a esta hora todavía se está cerrando si van a ser 1, 2 o 3 proyectos los que en definitiva se envíen al Congreso Nacional. Son algunos proyectos que tienen que ver con una reforma profunda del Estado, pero también con otros como eliminar la ley de góndolas, que se había aprobado casi en el final de la administración del presidente Alberto Fernández, anular la ley de abastecimiento, generar reformas electorales, reforma laboral, eliminar las PASO, son muchas cosas. Pero quiero volverme muy terrenal, porque vos trabajás mucho el tema de la producción. Este tipo de reformas con las que vos decís acordasen que había que tomar medidas y medidas de shock, ¿hasta dónde no pueden enfriar demasiado la economía, la producción, teniendo consecuencias en el trabajo además? Bueno, el objetivo del gobierno es ese, lo ha dicho claramente. Lo que ha planteado como estrategia antiinflacionaria es ir a un escenario de enfriamiento de la economía. Se plantea como vamos a sincerar los precios relativos, es decir, en el corto plazo va a haber inflación. Lo estamos viendo todos los días, suben los precios en las góndolas, subieron las naftas. Cuando esto termine, viene una segunda etapa que es que van a subir las tarifas de electricidad, de gas, va a subir el transporte, después van a subir las prepagas, va a subir las cuotas de los colegios en marzo. Bueno, es evidente que todo esto tiene un efecto muy claro, que es la caída del salario real de la gran mayoría de los argentinos. Con esa caída del salario real, el consumo obviamente se va a contraer la demanda, y la apuesta del gobierno es ni más ni menos que esto genere una caída de la inflación justamente por esa menor demanda. Pero hay un problema serio en esta estrategia, creo que es muy débil. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las economías trabajan con elevada inflación, empieza a primar lo que llamamos la inercia inflacionaria. ¿Qué significa la inercia inflacionaria? Es que los precios del mes siguiente se fijan con el índice de precios del mes pasado. Entonces un empresario dice, bueno, en diciembre hubo 30% de inflación, me subieron mis costos un 30%, bueno, ese empresario aumenta los precios un 30%. Y tal vez probablemente a sus trabajadores les recomponga el salario en esa cuantía o un poco menos. Entonces todos los precios se empiezan a fijar sobre esa base. Entonces, por más que tengas una recesión, la inflación no cede. Esto es lo que se conoce como estanflación. Tenés un proceso de baja actividad económica, de problemas con la actividad económica, pero con una inflación galopante. Y ahí es donde veo que es el gran punto débil, porque no veo ningún tipo de coordinación. En general, cuando vos querés bajar una inflación muy alta, lo que hacen los gobiernos es aplicar lo que se conocen medidas de política de ingreso y de coordinación. Bueno, es decir, vamos a buscar con los empresarios, con los sindicatos, ir bajando la inflación con algún sendero, con alguna meta que podamos compartir y hacerla creíble para todos. Bueno, acá no hay nada de eso, acá hay un shock, y sálvese quien pueda, y con la esperanza, con una fe ciega de que finalmente el mercado va a ordenar esto. Ahora, el peligro que tiene esto es que a lo mejor, para que efectivamente la inflación baje, hacen falta muchos meses, muchas idas y vueltas, y entonces ahí también se complica la sostenibilidad de ese plan, porque obviamente el plan es muy duro con la gente que está padeciendo el ajuste, y eso obviamente le quita un apoyo lógico por la gente que se siente desilusionada, defraudada ante lo que ve como una gran caída de su capacidad. Pero justamente, ¿hacia dónde conduce todo ese proceso? Es un presidente que desde lo institucional y los votos
no muestra fortaleza, está obligado a sostener alianzas. Él cree, vos hablabas de fe en el mercado para resolver problemas, pero ¿cómo hace si finalmente no logra ese objetivo de bajar la inflación, ni lograr los consensos, ni estabilizar la economía para volver a producir, o por lo menos fijar un rumbo? Bueno, me parece que, insisto, este es el punto débil del plan. Sumando a esto que hubo una devaluación muy fuerte, pasó el tipo de cambio oficial de 350 a 800 pesos, incluso en lo que hace los bienes importados van a tener además el impuesto país, con lo cual va a estar arriba de los 920 pesos. Y a esto agregale que se vienen meses de alta inflación. Digo, puede ser 30 en diciembre, tal vez en enero y febrero estén otra vez en 20, 25 puntos, con lo cual es muy probable que llegando a abril ese dólar a 800 ya no sea tan alto como nos parece hoy, porque justamente la inflación se termina comiendo toda la ganancia de la devaluación. Y a lo mejor estamos discutiendo en abril, mayo o probablemente antes que es necesaria otra devaluación más, o sea, otra vuelta más de elevada inflación, por lo que sabemos que cada vez que sube el tipo de cambio, inmediatamente se adecúan los precios. Creo que acá está el punto central, el gran peligro y el gran enigma de este plan económico y cómo va a ser afectada la gente en sus ingresos y en su salario real. Muy bien, Matías Culfas, economista, exministro de la Producción, te agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos este momento de la economía. Muchas gracias.